compañeros, compañeras, profesores, profesoras. Hoy tenemos en este ciclo de seminarios sobre el pensamiento socialista, que ya cumple año y medio de sistematización del pensamiento y la obra de los principales referentes en la construcción del socialismo venezolano durante el siglo XX y parte del siglo XXI. Hoy nos toca hablar de alguien muy especial para creo que todos los que estamos aquí, para todas las que estamos aquí, que es Ali Rodríguez Araque, el comandante Fausto. Digo muy especial porque Ali es ese referente que la juventud revolucionaria venezolana siempre lo leyó, lo tuvo como una referencia del pensamiento, y que luego la vida, la historia y la revolución que lideró el comandante Chávez nos permitió conocerlo. Los norteamericanos tienen una expresión que en español es como es: nunca conozcas a tu héroe porque te decepciona, ¿no? Con Ali Rodríguez ocurrió todo lo contrario, ¿no? El héroe que era Ali para nosotros era mucho más que el héroe, era un ser humano extraordinario, ¿no? Un amigo, un consejero, un compañero. Yo particularmente tuve la oportunidad de contar con él y en él, un gran consejero en el ámbito de la política, del poder y de cómo sobrevivir dentro de las dinámicas de poder que se dan en la cosa. Porque Ali, creo que el título que le ha colocado Juan Ramón Guzmán a la conferencia es muy pertinente, porque Ali reunía esa rebeldía del revolucionario que nunca la perdió, esa capacidad de ser revolucionario intelectualmente, en sus posiciones, en la práctica, pero también un hombre que, sin haber estado toda la vida en el Estado, que bueno, Ali llegó a gobernar con Chávez, con nosotros, en el año 98, pero tenía una visión de Estado de alto vuelo, de la política internacional, del Estado venezolano, de su funcionamiento, de las instituciones, ¿no? Y eso para todos nosotros, incluyendo el comandante Chávez, siempre fue un gran aporte, ¿no? Tanto así que había una expresión que la usó el comandante Chávez, después todos la usamos, porque allí uno siempre lo consultaba. Y un día Chávez dijo: Ali es como Alá. Y de ahí en adelante todos nosotros le decíamos: Ali es Alá, ¿no? Yo siempre lo saludaba: hola Ali es Alá. De manera que hoy vamos a hablar de ese extraordinario compañero que tuvimos muchas el privilegio de conocer, de trabajar con él, de compartir con él. Y hoy, próximos a cumplirse 5 años de su partida física, bueno, quisimos dedicar este jueves de seminario del pensamiento socialista a Ali Rodríguez Araque, al guerrillero, al pensador, al político, al estadista y al ser humano extraordinario que fue Ali. Juan Ramón, estudio el escenario, bueno, no sé si el mayor va. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Muchísimas gracias especialmente, embajadora de Honduras en Venezuela. Scarlett Romero, nos acompaña también uno de los hijos del maestro y camarada Ali Rodríguez, David. Muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos. Esta es la jornada número 17 de Argenis también nos acompaña. Argenis. Muchísimas gracias, Argenis, por acompañarnos. No me dijiste, ¿vale? Jornada número 17 ya de este seminario permanente de tradición del pensamiento socialista en Venezuela. Como ya lo decía, ya tenemos un tiempo en esto, más de un año. Y bueno, hoy tenemos la grata compañía de Juan Ramón Guzmán. Juan Ramón, allí donde lo ven, es columnista de opinión, editor, promotor cultural y poeta. Dirigió el plan de publicaciones del Ministerio Popular para las Industrias Básicas y Minería entre 2005 y 2009, y también la colección bibliográfica del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica entre 2010 y 2013. Ese año fundó la editorial Amanecí de Bala.
Es maestro honorario de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTES. En 2016 le fue concedido ese honor. Tiene publicados 2 poemarios, es poeta. Fui poeta. Fuiste poeta. Mientras las horas pasan, de 1993, y rector de imágenes del año siguiente. Y tiene otros 2 libros publicados, uno de ellos muy reciente, el primero de la disociación psicótica de la guerra económica, un título muy de la época, 2016, y el más reciente, Que Chávez y mi patria no se pierdan. Sin más, te dejo en el uso de la palabra. Juan Ramón, muchísimas gracias, hermano, por acompañarnos. Por acá. Okay. Muchas gracias, Elías, muchas gracias, Reinaldo, muchas gracias a todos ustedes por encontrarse aquí. Le hacía comentarios a Aurora y a los compañeros aquí que me complace esta disertación de que haya gente joven. Si hay gente joven significa que avanzamos, que no nos quedamos petrificados en el tiempo. Eso es muy importante. Y si hay gente joven, viene a confirmarme que yo siempre pensé de Ali Rodríguez, pues. Que aunque llegó a viejo, que él no se lo imaginaba nunca, llegar a esa edad, nunca dejó de ser joven. Y Ali Rodríguez Araque es una limpia bandera revolucionaria, especialmente de los jóvenes. Los jóvenes de este país están convocados a apropiarse de esa bandera. O sea, el hecho de que Ali Rodríguez no sea propiedad de nadie no significa que lo tome cualquiera. Para tomar esa bandera se tiene que cumplir con unos perfiles, con unos perfiles también. Yo le decía a los amigos aquí que el hecho de yo haber tenido tanta confianza con el doctor, que el doctor me brindara tanta confianza, me quedó marcado de por vida, me marcó de por vida. Yo tengo 57 años y yo tengo prohibido corromperme, tengo prohibido traicionar, tengo prohibido desviarme, no me puedo desviar. Ya el nombre mío quedó asociado al nombre de él, por todas las publicaciones, no solo desde el punto de vista bibliográfico y bibliotecológico, pues. Bibliográfico y bibliotecológico, pues. Todos estos libros tienen el nombre de él, pero también llevan el nombre mío. Todos los revisé. Todos pasaron por mis manos. O sea, que no solamente aparece el nombre, sino que espiritualmente hay una carga ahí, pues. Hay una carga ahí de cariño, de respeto, de lealtad. Era un auténtico jefe. Era una autoritas. Tú te ibas detrás de él, era nada más por la sola resiedumbre de su pensamiento y de su planteamiento. Él solía decir que una de las grandes debilidades que hemos tenido como movimiento era que cuando tomábamos una decisión no salíamos a defenderla con la decisión, pues. Que cuando se tomaba una decisión, se estaba de acuerdo en el horizonte estratégico, se tomaba y de allí había que salir con toda la determinación del mundo de eso. Y la gente lo seguía, la gente lo respetaba, era justamente por eso. Porque era un camino a seguir, era una limpia bandera que tú sabías para dónde era prístino. Era prístino. Ya tú lo veías a él y ya no tenía dos estrategias, ni estrategias ocultas, ni nada. Sabías para dónde iba. Y por algo tantas legiones de venezolanos en distintas épocas anduvieron con él. Yo quisiera aquí no dejar pasar por alto el recuerdo de Carlos Federico, su hijo mayor, que se nos fue ayer. Y bueno, ya pasó a otro plano, ya de descanso y todo. Por eso su mamá no está aquí con nosotros, que es la señora Elsa Garantón, que yo me comunico con ella prácticamente que casi que a diario, pues. Entonces, ayer se le fue su hijo, pues. Su hijo mayor, su primer hijo, y bueno, a seguir adelante luchando. Desde aquí quiero también que estas palabras que estoy dedicando también la acompañen a ella y lo acompañen a él también, pues,
en ese largo camino que acaba de emprender. No quería dejar pasar por alto eso. Bueno, yo conocí a Ali Rodríguez Araque en 1988. Yo era un joven de 22 años y él era un hombre de 51 años ya. Ya era toda la aureola, toda su legendaria figura, pues ya lo acompañaba. Nos conocimos en una presentación de la Causa R y después pasaron los años y nos volvimos a encontrar después y hasta comenzando los años 2000, donde me incorporé a trabajar con él, a cuidarle los documentos, y lo hice hasta el último día de su vida, a cuidarle sus documentos, que salieran limpios, que salieran con la menor cantidad de errores posible, siempre bajo discusión, porque no era fácil tampoco, aunque con toda la información que le he dado, tampoco era fácil trabajar tan cerca de él, pues. O sea, se necesita, era una lucha constante de argumentos. Uno le argumentaba, se metía en debate y con los argumentos tú abrías el camino y seguías ahí. Ese siempre fue mi relación con él. Y eso fue en el viejo restaurante El Portón, que ya no existe, en 1988. Bueno, ¿cómo empiezo yo a ver la figura de mítica de Ali Rodríguez junto con la de toda la generación que lo acompañó a él en ese gran movimiento que fue la lucha insurreccional en Venezuela? Porque todos los jóvenes que en 1980 nos incorporábamos a la política, a la lucha de izquierda, nosotros caímos en una especie como de plenilunio, pues, donde estábamos bajo una orfandad y veníamos de toda una carga enorme que fue la derrota militar del movimiento revolucionario y el reflujo político que eso generó, que esa lucha generó, a conseguirse uno con ese liderazgo que emergía, pues, que salía de los montes venezolanos, que muy joven se fue allí. Él pasó prácticamente 20 años clandestino y 20 años de vida muy dura, que aquí en este libro, antes de que se me olvide, están reseñadas gran parte de esa vida, pues, de esos momentos tan duros, tan firmes, tan templadores, pues, que fueron de la época. Y yo decía estructurando mentalmente estas palabras que organicé para ustedes, yo decía, la vida de Ali Rodríguez Araque siempre estuvo vinculada a un documento, siempre su vida fue marcada por un documento. Toda la transformación y el crecimiento que vivió desde 1957 y más allá, porque en el 52 ya era un activista político, era un joven en el Liceo Lisandro Alvarado de Barquisimeto, pero ya su vida ya comienza ya en esa gran rebelión juvenil que hubo contra Marcos Pérez Jiménez en ese inolvidable año de 1957. Era un hombre de 20 años de edad. Siempre estuvo asignada por un documento. Siempre en un documento te adherías a una causa y con otro documento te ibas de esa causa cuando ya estaba totalmente agotada. Cuando ya todo se agotaba, comenzaba otro nuevo ciclo histórico y se abrían otras perspectivas, pero siempre sustentándose en documentos. Siempre fue una vida asignada con documentos. Entonces, ver su desarrollo, su devenir, es interesante para los que sean más curiosos, los más avesados en eso, los más puntillosos en eso,
de buscar los documentos. Ahí está la declaratoria del tercer congreso del Partido Comunista, que declara ir a la guerra. Después el repliegue que hace el mismo Partido Comunista con la paz democrática. Todos esos documentos existen y todo. Y de ahí viene se abre otro periodo con el documento de la montaña y con el manifiesto de Iracara, que es la continuación de la guerra, que arranca la continuación de la guerra y todas esas cosas, hasta terminar en dos documentos, que es este que yo tengo aquí a la mano, que lo tengo subrayado. Este es un documento histórico de mucha valía, que es su famosa carta del 13 de junio de 1979 y el documento de agosto, que no lo tengo aquí, que es donde él hace una larga reflexión del movimiento insurreccional en Venezuela, identifica las fallas que tenía el movimiento y empieza otra nueva, se cierra ese ciclo y comienza otro ciclo. Un ciclo que aquí en este libro, antes de que se me olvide, están también descritas formas muy crudas de cómo se dio ese contexto. Cómo se dio ese contexto como todas las fracturas, pues. Todas las fracturas ahí se van afectos, se van cariños, se van todo, pues. Entonces, y es una parte de la historia que ya no la tienes, pero que tienes que seguir avanzando. Entonces, este documento que es la carta al Comité Central del Partido de la Revolución Venezolana, que está aquí, ahí él en este documento él traza prácticamente lo que sería su vida posterior, que es lo que lo acompaña ya hasta el 19 de noviembre del 2018, cuando se va de entre nosotros. Y en este documento él define varias cosas muy importantes. Entre ellos habla de las tres carencias que tenía el movimiento revolucionario para entonces, que era la falta de una teoría, la falta de la vinculación con el movimiento popular y la falta de un partido revolucionario, que se lo plantea aquí. Él decía que una de las grandes fallas que teníamos, estoy hablando de 1979, 1980, era que el movimiento revolucionario no tenía una caracterización clara de la realidad venezolana y por lo tanto carecía de una teoría revolucionaria que lo llevaría a conformar una estrategia revolucionaria, por supuesto con un vehículo revolucionario que es el partido. De allí, partiendo de este documento, es donde él comienza su separación, pues, con la insurrección. Él dice, en ese libro, Rosa Miriam Elizalde le pregunta si era necesario el levantamiento de los jóvenes contra la democracia que recién se estaba instalando, contra la traición al pacto de Punto Fijo, y él decía que él no sabía decir si era necesario, pero lo que sí sabía es que era inevitable. Ahí también dice él allí que él se va a la guerrilla fundamentalmente para salvar la vida, porque la represión del momento y la persecución era brutal, que la única forma era, para mantenerse vivo y mantenerse dentro del país haciendo política, era incorporarse al movimiento revolucionario, donde se incorpora, también lo dice ahí, como un soldado raso, pues. Todas las jefaturas se le vienen dadas por su capacidad organizativa, por su talento, era un tipo extremadamente culto, muy estudioso. Ese no dejaba un minuto de estudiar, y todo lo problematizaba, todo lo llevaba al máximo para sacarle el tuétano, para tener. Entonces, él lo llevó a eso. No hay una caracterización. Y yo te decía, Elías, que cuando tú vayas a sistematizar la historia de este centro como tal, como un centro de estudio, como todo, inscribe
en el marco histórico cuando te toque, pues cuando les toque a ustedes escribir la historia de este centro, inscríbanla en esos dos movimientos políticos importantes que hubo en los años 80, que fue la creación de la tendencia revolucionaria como un centro de estudios para la caracterización real y exacta de la sociedad venezolana, y el movimiento de la Casa del Agua Mansa que impulsó Alfredo Maneiro. Esos dos movimientos no los pierdas de vista, la tendencia revolucionaria y la Casa del Agua Mansa. O sea, este centro no parte de cero. Este centro tiene que nutrirse de la mejor herencia del pasado revolucionario venezolano. Entonces, esa es una propuesta que te hago a la hora que tengan que sistematizar la historia de este centro. Que en el marco histórico referencial coloques eso. No venimos de la nada, no venimos de cero, venimos... Porque tanto la Casa del Agua Mansa, que son dos experiencias distintas, y como la tendencia revolucionaria, que es el lote de compañeros que se fueron junto con Ali Rodríguez Araque y Julio Chirino, que se fueron ellos con ese lote, se conformaron en un equipo. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a ponernos a estudiar. Vamos a ponernos a estudiar primero el siglo XX venezolano. Vamos a estudiar el plan de Barranquilla. Tenemos que, para entender esto, vamos a entender el plan de Barranquilla y vamos a entender la mentalidad perversa de un personaje de nuestra historia que se llama Rómulo Betancourt. Vamos, es necesario entenderlo. Todas las metamorfosis que vivió, hay que ver por qué Acción Democrática gobernó este país, cómo lo gobernó y por tanto tiempo lo gobernó. O sea, si no conocemos ellos, ¿cómo vamos a tener una respuesta para transformar esto? Y ese núcleo de la tendencia revolucionaria primero fue eso, un centro de estudios con mira a convertirse en una tendencia revolucionaria, porque la idea era hacer la caracterización, elaborar la estrategia, la teoría y la estrategia para construir el instrumento, el vehículo que era eso. Bueno, eso después sufrió unas transformaciones, se incorporó otras cosas, pero el gran producto de ese estudio que hizo Ali Rodríguez Araque a partir de 1980, es este trabajo que está aquí, que se llama Servir al Pueblo. Servir al Pueblo, cuyo primer editor se llamó Albert Reverón, que fue el primero que lo editó. Era el muchachito que cargaba él a su mano ahí, porque él también Ali Rodríguez fue un muchachito. Me faltó comentarle algo. Cuando se crea la Liga Antifascista en 1960 en Cuba, imagínense todo el fervor revolucionario, Salvador de la Plaza fue y se llevó a su pupilo, un joven de 23 años, con él, que conocieron al Che Guevara y todo, y se reunieron con el Che Guevara. Ese joven era Ali Rodríguez Araque. Así como él fue un joven de la mano de esos grandes referentes revolucionarios de Venezuela, él también fue un referente donde a lo largo de su vida tuvo un montón de hijos, pues, que le regaló la vida, pues. No los hijos biológicos, sino esos hijos que la vida te llega, pues te trae. Yo me siento parte de esos hijos que la vida le dio a él. Hermano todo. Claro, todo, hermano. Todo. Entonces, el gran producto teórico de la tendencia revolucionaria fue este libro que está aquí, Servir al Pueblo, que cuando lo reeditamos en el 2006, él le agregó este subtítulo, El desafío socialista. Él le agregó pero esa caracterización que él tanto le pedía a la izquierda venezolana, hacerla, está aquí. Aquí está, esta es una base programática. Aquí está todo. Mire, les voy a hacer varias confesiones aquí sobre el doctor Ali. Él me dijo, mira, Juan Ramón, cuando yo bajé de la montaña, que hizo su primera aparición en la Plaza del Venezolano junto con Marcos Gómez, con él quería entrevistarse todo el mundo, quería verlo.
De hecho, cuando se da el proceso de pacificación, lo dice aquí, antes de que se me olvide, Renbertus Uscategui le dice, Ali, yo te quería conocer a ti, le decía. Nunca lo pudo atrapar. Nunca lo pudo atrapar. Y le digo, no, yo también así, pero tú allá y yo aquí. Le digo así. Él le pinta tu raya, pues le marcó su raya. A él lo quería entrevistar. Y él, como un tipo cerebral que era, estructural que era, se elaboró una encuesta. Se elaboró una encuesta para saber cómo que no le cayeran a coba, pues. Cómo estaba todo, pues, para ir pulsando, para ver, esta es la visión de esta es la visión del otro, esta es la visión de este. Entonces, se preparó su encuesta y las personas que estaban reunidas con él por separado pensaban que tenían una conversación y resulta que él los estaba encuestando. Entonces me dijo, mira, Juan Ramón, yo me reuní en 1980 con las 20 principales cabezas que dirigían la izquierda venezolana en ese momento. Y te puedo decir, 15 no leyeron a Mar en su vida, lo habían leído. Era un lector marxista. Bueno, su hijo se llamaba Carlos Federico, saquen la cuenta por ahí, dádense cuenta por ahí. Claro, entonces, era un marxista a carta cabal, un estudioso de Mar y de todo el pensamiento marxista. Me dijo, mira, de 15, de las 20 principales cabezas, de las 20 principales cabezas en su vida habían leído a Mar, en su vida. Y de los 5 que lo leyeron, 3 lo leyeron con errores de interpretación. Él se lo atribuía a las traducciones. Él se lo atribuía a las traducciones. Él ponderaba mucho la traducción de Pedro Escarón, que es del siglo XXI. Él la ponderaba muchísimo. Yo le decía, pero el Che Guevara proponía la de Wenceslao Rosemena. El Che no conoció la de Escarón, porque la Escarón es de 1970 y el Che no alcanzó a conocer esa traducción. Si lo hubiese conocido, pondera a... Entonces, me dijo solamente 2 sí lo habían leído exactamente como era. No me alcanzó el tiempo para que me confesara quiénes eran esos 2. Pero ahora, conversando con los amigos aquí, yo le decía, 43 años después agarremos esa encuesta y busquemos a las 20 principales cabezas que dirigen a la izquierda hoy en Venezuela, y yo les aseguro que esos números no se han movido. No, sí, en serio se lo digo. Eso está petrificado en el tiempo. Porque en todas las organizaciones los marxistas son muy poquitos, siempre son poquitos. Son muy poquitos. Muy poquito. Entonces, esa anécdota es luminosa, esa anécdota de él. Y así lo hizo con todo, con el Estado. Mire, una de las enormes preocupaciones, él ya decía en su intervención que llegó al Estado ya, si se quiere, viejo, ya era un hombre de 60 y tantos años cuando llega a la conducción del Estado. Él ya tenía menos de 30 años cuando llegaste a la conducción del Estado, ¿no? 28, imagínate, el Benjamín de la Revolución Bolivariana. 28 años. Él llega un hombre ya de 65 años, pero era un estudioso del Estado. Un estudioso, lo desmenuzaba el funcionamiento del Estado. Otra de las enormes preocupaciones de él era el mercado interno también. El mercado interno. Eso, él en los últimos años, su enorme preocupación era eso, el mercado interno. Y otra de sus preocupaciones, ya en los últimos años de su vida, era Lenin. Él decía que había que hacer una caracterización de Lenin, que Lenin lo habían maltratado demasiado, que lo habían golpeado mucho. Lo habían distorsionado. Que esa era una tarea que quedaba pendiente, pues, a las generaciones de revolucionarios del futuro. Quedaba eso. Y lo agarra la vida civil, la vida legal, a entenderse, como dice él, en esa jungla de concreto y de intereses que son los tribunales, a la defensa junto con Agustín Calzadilla de los procesados militares en los años 80 y a tratar de hacer una vida parlamentaria y vivir, pues, a reencontrarse con sus hijos biológicos y físicos,
a hacer la vida de padre, esa que tú reseñaste también, David, en esa última intervención de PDVSA cuando estuvimos allí. Y a seguir formándose, pues. Y ahí vienen otro rasgo a desarrollar, otro rasgo que él viene desde 1970 estudiando, que es el estudio petrolero, que es el que le da el perfil a nivel internacional, su conocimiento a nivel internacional, y el estudio fundamentalmente de la renta petrolera y del Estado rentista, pues, capitalista, rentista venezolano, que todavía no hemos superado, que van a faltar muchos años por superar, que a este país le queda una vida petrolera muy larga todavía, pese a los saqueos, a los retrocesos, a las distorsiones, a las malas interpretaciones que se hacen, y a veces hasta de la desvalorización misma que nosotros hacemos sobre ese preciado recurso que tenemos allí, pues. Y a veces pareciera que hasta que no nos doliera inclusive. Y ahí estudia, y de ahí de esas luchas junto con Álvaro Silva Calderón, junto con todo un grupo de venezolanos que lo acompañaron, por ejemplo, para denunciar la apertura petrolera de Rafael Caldera en el segundo gobierno de Caldera, y la lucha que se despliega desde el Parlamento, surge este otro trabajo de él que se conoce como el proceso de privatización petrolera en Venezuela. Aquí están todos los argumentos jurídicos. Curiosamente, él no estaba en contra de la participación de la iniciativa privada dentro de las actividades petroleras del país. Aquí lo dice él. O sea, aquí empieza a dibujarse ese estadista que descollaría años después en el gobierno de Hugo Chávez, que lo llevaría a diseñar la primera estrategia petrolera que tuvimos, que desmontó el paradigma y toda la tesis, pues, de los meritócratas, las tesis volumétricas, todo eso la hizo polvo, la volvió polvo cósmico, pues. La primera edición de este libro, el primer editor de este libro se llama Roy Daza, que lo editó, preparó la primera edición. Y aquí están los debates y todo. Yo, sobre el tema aprovechando, David, yo quería pedirte a ti, porque tú tienes todo, tú ahorita reúnes todas las características, David. Tienes la juventud, tienes la salud. Okay. Tienes la juventud, tienes la salud, tienes el reconocimiento, tienes la autoridad moral. Pero ya el nombre del doctor no se puede seguir manejando alegremente ni como un chicle bomba en este país. Nos tenemos que plantar muy firmes, David, frente a eso. Por eso yo planteo y quiero comprometerte públicamente la necesidad de crear un organismo donde se recoja no solo el pensamiento de Ali Rodríguez Araque, porque todavía quedan muchas cosas. A Ali Rodríguez Araque hay que hacerle una investigación, una línea de investigación como la que hizo Carmen Fagundes y Carlos Fagundes sobre Bolívar año tras año. A él hay que hacerle un Ali Rodríguez Araque año tras año, que se busque todo lo que haya, ir a los registros. Así, mira, en este libro faltaban unas fechas de un debate que él tuvo con Janet Kelly. ¿Se acuerdan de Janet Kelly? Una gringa que era una filósofa que terminó suicidándose, apareció en la autopista muerta y tal. Ajá. Él tuvo un debate con Janet Kelly, que aquí está recogido, y aquí faltaba la fecha, le faltaba la edición. Y yo me fui al Diario El Nacional, ahí en Los Cortijos, y ahí me atendió Manuel Abrizo y me atendieron unos compañeros allí y me abrieron las filminas y todo, y yo busqué todo ese año completo, lo busqué uno hasta que aquí está. Y agarré y le tomé una fotografía, le agarré la fecha y todo, y se la incorporé en esta edición que hicimos en el Ministerio de Energía Eléctrica, que esta la dirigí yo. Esta edición también estuvo también bajo mi cargo.
Y hay que buscar en todas las fuentes hemerográficas del país todas las declaraciones que él dio, todas. La que aparece aquí en Servir al Pueblo, donde él da, siendo todavía un comandante guerrillero, que le da al diario el Informador de Barquisimeto. Yo la fui, ella me atendió, Meléndez Arce igualito, y la buscaba en los archivos, y ahí estaba, con unos bigoticos, son unos bigoticos así, y la buscamos, hasta se sorprendió el día que se la llevé, y le dije, mire lo que conseguí en el diario El Informador de Barquisimeto. Sí, sí, claro que sí. Entonces, de ahí viene toda. Cuando él llega con 64 años al estado, cuando llega el comandante. Te respondo en público. Dime. Me invitaste y me comprometiste. Sí. Te digo que sí. Gracias, David. De hecho, ya estamos con la escuela Salvador de la Plaza, con el movimiento Moara Obrero, el movimiento obrero de Rodríguez Araque. Estamos comprometidos y estamos avanzando. Perfecto, David. ¿Sabes por qué yo lo digo? Porque hubo un personaje reciente de la política venezolana, que era una especie de reyesuelo, que agarró el nombre del doctor Ali. Yo fui el único que levanté la mano. En este país el único. Dije, yo me opongo, que ya yo sabía los pasos del tipo. Yo me opongo que el nombre del doctor Ali sea utilizado de esa manera. Y cuando apresan a Alfredo Chirino y a Argenis Torrealba, me radicalicé más todavía porque ya conocía el caso y le dije, vuelvo a rechazar que el nombre de Ali Rodríguez Araque sea usado de esta manera. Tan al punto que el tiempo nos dio la razón, que hasta se tuvo que sacar un decreto de eliminación de eso. Ese nombre no se puede tocar más. Ya basta, ya. No más. Que lleguen aparecidos de la noche a la mañana a querer tocar. Eso, como dije, es una limpia bandera revolucionaria, pero el hecho que sea una limpia bandera revolucionaria que nos pertenezca a todos, no quiere decir que es un terreno baldío que cualquier irresponsable, cualquier aventurero va a llegar a usar el nombre para sus fines inconfesables. Eso no lo podemos permitir, David, bajo ningún concepto. Por eso te pido que la persona que puede liderar todo eso eres tú. El llamado a eso eres tú. Entonces, llega de 64 años, pero con un bagaje cultural enorme, brutal. Cuando Ali Rodríguez llega a dirigir la política petrolera del país, el barril de petróleo era la famosa tesis volumétrica. Vamos a vender volumen, saquemos, no importa que tumben los precios, porque esa energía es del mundo industrializado y hay que regalársela. Y no, ya va, aquí hay que cambiar esto. Se fortalece la OPEP es una ochura venezolana. Eso parece que lo olvidamos. Sí, entonces es una hechura venezolana. Revivió la OPEP, se le dio su carácter geopolítico, geoestratégico, bárbaro, y se empezó a recuperar el precio. El precio saltó de $7 a 16, y no sé, el país estaban pidiendo un préstamo por $3,000 millones para pagar los sueldos de los trabajadores públicos y todo, y de la empresa, y no se tuvo que recurrir a nada porque la recuperación del precio por medio del control de la producción. Una cuestión elemental. Ahí se hizo trizas la tesis volumétrica de Luis Justi y de los meritócratas, y ahí se declaró la guerra. Pues. Se hizo la reunión y se definió la franja. Claro. Ayer que hablábamos, que decíamos que nos pretenden decir que estas horas amargas que hemos vivido de los últimos 10 años, la revolución bolivariana es eso, y eso no es. El año 99, el año 2000 y el año 2001 fueron años esplendorosos. Y después viene nuevamente el conflicto, las 49 leyes habilitantes, el golpe de Estado, el golpe petrolero, el referéndum revocatorio. Ahí se acaba todo eso con el referéndum revocatorio y comienza otra etapa de prosperidad que va desde el 2004 hasta que le apareció al comandante Chávez el bendito dolor en la rodilla, que fue a Cuba a verse qué era lo que le pasaba, y resultó que era un cáncer lo que tenía. Pues. Esa etapa que va de 2004 al 2011 es una etapa gloriosa de Venezuela. ¿Y por qué? Porque se demostró que los recursos del país, al servicio del país,
Sí se podía, pues. Y lo más cumbre de todo esto es sin tocarle los intereses a la burguesía y a las grandes élites de este país. Pascualina Curcio sacó un escrito en una investigación que hizo ella. Desde el año 2002 hasta el 2014, nada más en los sectores agrícolas se les dio 2,6 veces más dinero del que se le había dado desde 1970 al 2002. O sea, Hugo Chávez, esa gente que triplicó, quintuplicó su riqueza durante la estabilidad que el comandante Chávez, este país no entendió nunca al comandante Chávez, porque lo querían todo, porque así son, porque lo quieren todo. Porque lo quieren todo. Porque lo quieren todo. Y el manejo limpio de Ali Rodríguez Araque, no solo de la OPEC, no solo del Ministerio de Energía y Petróleo, sino también de la propia PDVSA. Yo no caigo en los extremismos así como hizo Agustín León, el mejor canciller de toda la historia republicana de Venezuela. No, Agustín, yo no llego a eso, pero yo sí te puedo decir que antes de Ali Rodríguez Araque hubo venezolanos que querían a la industria, que la protegieron, y ahí está Manuel Pérez Guerrero, Hugo Pérez La Salvia, está Juan Pablo Pérez Alfonso, que crearon PDVSA, pues. Pero Ali Rodríguez Araque, a mi entender, fueron las manos más limpias que dirigieron la empresa, las manos más limpias. Y después de él, quiero decir esto también, no comprometo al CEDE, lo estoy diciendo yo. Esto lo van a filmar y se va a rodar, pues. No se los digo a ustedes, se los digo a los que vean posteriormente esta grabación. Como dice Silvio Rodríguez en su canción Resumen de Noticias, a los perseguidores de cualquier nacimiento. Eso lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo el CEDE, yo asumo mi palabra, yo con mi nombre y apellido. Después de que Ali Rodríguez Araque manejó la industria, hubo una persona que todo el mundo petrolero serio que yo conozco y que yo le he preguntado, me dijeron que fue un hombre decente. Que fue un hombre decente y que contra él se hizo una injusticia. Ese señor se llama Nelson Martínez. Voy a aprovechar esto para decirlo con mi nombre y apellido. Todas las personas que yo conozco me dicen que fue un hombre limpio, un hombre decente y que contra él se hizo una injusticia. Si yo estoy hablando de Ali Rodríguez Araque, que era un hombre justo y limpio, bueno, digo, las manos más limpias que dirigieron a Petróleo de Venezuela se llama Ali Rodríguez Araque. Antes, en el punto fijismo, hubo venezolanos también que la manejaron con pulcritud. Y después de Ali Rodríguez Araque la manejó este señor que está ahí. Porque la vida sigue. No estamos estancados, como comencé la disertación. No estamos petrificados. No estamos petrificados. Seguimos y avanzamos. Y entre la serie de documentos que hay que buscar, David y todos los equipos y Fidel de la Escuela Salvador de la Plaza y todo, es buscar todas las entrevistas que se le hicieron a él, todas las televisadas, las de la radio. Ahí hay un suculento banco de información que está ahí inexplorado. No condenemos a los jóvenes que lo dejemos como que sea nada más para los estudiosos de la historia los que tengan que buscar eso. Hay que acercarlo y convertirlos en textos, en libros, en documentos para que lleguen, para que entiendan que ahí los hay. Y otro documento que él produjo fue que era el tema que a él lo preocupaba profundamente, que era la producción de alimentos en el país y la producción de comida y sobre todo para el mercado interno. La tortura que él cargaba era la consolidación del mercado interno. Como decíamos ahora cuando estábamos en la puerta, señor. O sea, los productores de carne, abastecen las carnicerías de carne del país. Entonces, a las carnicerías van los que la pueden comprar. Entonces, eso es un mercado abastecido. Para el neoliberalismo, eso es un mercado abastecido. Entonces, se cubre la cuestión. Entonces, lo que salga ahí, vamos al exterior a la exportación. No, vamos a parar a ver ahí cómo se da la redistribución de esa riqueza. Si la gente está comiendo carne de verdad, vamos a hacer eso. Ahí es donde la política y el poder se convierten en ¿para qué
¿Para qué queremos la política, instrumentar la política y para qué queremos el poder? Queremos eso, para que digamos que los anaqueles todos están llenos de cosas que la gente no puede comprar. Entonces, no tengo que ver eso. Entonces, este otro documento, nuevas realidades, nuevos desafíos y nuevas tareas, ahí donde él hace unas explicaciones, pero geniales, sobre todo los potenciales que tenemos como país, pues. Era un estudioso del país, pues, totalmente. Y bueno, ya el viejo se nos fue de este plano terrenal, ya queda en nosotros, pues. Y junto a Ali Rodríguez, la bandera revolucionaria de Ali Rodríguez, también al lado de Ali Rodríguez, hay cualquier cantidad de banderas revolucionarias que tenemos que sumarlo. Eso no vale para Ali Rodríguez nada más, vale para todo el pensamiento, porque una de las grandes batallas que se van a dirimir en los próximos años en este país es la de pulverización y la destrucción de los símbolos. Y nosotros bajo ninguna circunstancia podemos permitir que a nuestros símbolos los demuelan, los destruyan, nos los pisoteen. Bajo eso es lo último que tenemos. Eso es lo último que tenemos. Y no podemos permitir eso, bajo ningún concepto. Y entonces vale eso, porque ¿por qué ustedes creen que surge esta expresión, el Centro de Estudio, Democracia, Socialismo? O sea, sales por eso, para que no, porque la pelea que se avecina, la guerra que se avecina es simbólica, es ideológica y es fundamentalmente arrasadora, muy arrasadora, muy arrasadora. Yo les decía anoche a unos amigos con que estaba reunido, yo les decía, mira, yo me veo de anciano, y la mía me dice, no, ya eres un anciano, no es que yo te veas de anciano, vete ya de una vez, mírate que... Yo les decía, yo me veo ya defendiendo, yo pensaba que me veía de anciano defendiendo las banderas revolucionarias, no, es ahorita que tengo que dar esa pelea, ahorita, desde ya darla. No permitir bajo ningún concepto. Por ahí anda rodando un TikTok horrendo del doctor Ali, donde lo ponen como un agente cubano, donde lo ponen con cualquier cosa. Van a salir cualquier cantidad de eso. Y no solo de los revolucionarios que están muertos, de los revolucionarios que están vivos y que están dando la pelea. Viene una lucha tremenda que no se puede permitir. Entonces, yo los invito a eso, pues, a seguir buscando en el doctor Ali nuevas lecturas, escárbenlo, extráiganle cosas allí, extráiganle, que eso es, siempre van a conseguir una nueva lectura. Yo tenía 10 años que no leía este libro, y a raíz de esta invitación me puse a leerlo de nuevo, y le conseguí nuevas cosas, como debe ser en toda lectura, pues. Porque el mundo no está petrificado, el mundo avanza y sigue y tú no te detienes. Entonces, esto era lo que le tenía a ustedes para recordar hoy al doctor Ali. El domingo se cumplen los 5 años de que se nos fue, y bueno, y queda ese compromiso. Por ejemplo, siempre de cada vez que nos reunamos tiene que salir un compromiso, una decisión, un plan para surgir, para seguir avanzando. Y ustedes que están aquí, que ya conocen esta experiencia de este centro, aliméntenla, miren. Los espacios de debate, cuídenlo. Yo le decía a los amigos que se la pasaban llorando, coño, pero es que en el partido no abren el debate, es que no lo van a abrir. Los espacios hay que abrirlos. Entonces los espacios que se abran hay que cuidarlos. Hay que cuidarlo. Y donde te inviten, vayan. Y donde tengan que hablar, hablen, digan cosas, organicen, debaten, escriban. Hay redes sociales, hay nuevas cosas por hacer. Siempre se lanza un pensamiento, una cosa que diga ahí, que llame la atención, que siempre nos esté estimulando a estudiar. Pero por sobre todo los espacios que se están formando, cuídenlo, aliméntenlo. Cuando llame, viene toda una serie de pensadores que tienen el pensamiento, Reinaldo. ¿Cuáles son los próximos que vienen? La semana que viene Rigoberto Las, luego Rodolfo Quintero, luego Luis Bigot y cerramos con Clemente de la Cerda.
y ya tenemos 16 conferencias previas. Imagínate eso. Entonces, aquí hay un espacio. Se vienen los que están aquí en Caracas, vienen aquí. A mí es que se me hace, yo estoy metido ya intramuro en Acarigua. Y me dijeron, vente, me voy para allá. Si hablas de lo que a mí me gusta, de lo que me da vida, de lo que me alimenta, de lo que me mueve. Y bueno, ya para finalizar esta intervención, les reitero esto. Cuando la vida de ustedes quede marcada por un referente, nunca traicionen a ese referente. Cuídenlo, protéjanlo. Yo, para los años que ven, yo no sé cuántos años me va a dar a mí la vida, pero los años que yo tenga, los voy a usar es para cuidar esos referentes, para cuidarlos, porque yo sé que otros tantos harán conmigo lo que yo estoy haciendo con estos referentes ahora. Otros harán conmigo, porque es una forma de defensa, de dejar referencia y de seguir avanzando y de seguir luchando. A mí me aterra que un murciélago sea un símbolo de la revolución bolivariana. Eso me aterra. Sí, me horroriza. Me horroriza que ahora sea un murciélago o un superhéroe que todo lo destruye con un rayo, con una cuestión. Eso me parece a mí espantoso. Espantoso. Entonces, no, los héroes nuestros son de carne y hueso. Vivieron una etapa, vivieron una historia, y ellos fueron alimentados por otros y así. Pues así somos nosotros. Nosotros somos una historia acumulada. No venimos de la nada, no partimos de cero. Siempre estamos en constante evolución. Bueno, muchas gracias. Si alguien quiere decir algo, háblelo, dígalo. Bueno, sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Fidel Gutiérrez. Tengo el honor de dirigir la Escuela de Formación Política Salvador de la Plaza. Me acompañan aquí varios de nuestros compañeros de la escuela, que nosotros de ALI recibimos como el fuego de Prometeo, porque nosotros ALI lo vemos como un fuego incesante que se fue sembrando en todos los demás y que fue pasando de mano en mano. Y para nosotros fue un orgullo. Nuestra escuela originalmente se iba a llamar ALI Rodríguez Araque, y ALI muy humildemente en Cuba se enteró de alguna manera y nos dio 2 horas, hace más de, ¿cuánto, Miguel? Más de 5, 8 años. Nosotros le cargábamos la maleta, era cuando él en el 2008 y 2010, que era la primera escuela de formación, que él la denominó Salvador de la Plaza, cuando el PSU se fundó, cargábamos la maletica y lo que le dábamos era clic a las computadoras, y ahí fuimos aprendiendo algo. Pues, años después, él se entera de que nosotros habíamos fundado un proceso, y ese proceso lo llamábamos Escuela Rodríguez Araque, allá en Mérida, justamente, gracias a un amigo que Elías también, tocayo. Y el doctor nos escuchó por 1 hora y media, nos asombró. Pensamos que veníamos a recibir una cátedra de él, y lo que dijo, bueno, cuéntenme. Y nos escuchó por 1 hora y media, a puros muchachitos. Y después él habló por 20 minutos. Y eso nos impresionó, el nivel de humildad de que él venga a escucharnos a nosotros. Y nosotros como, ¿pero qué decimos? Y él, bueno, desarrollen qué es lo que están haciendo ustedes. Nos escuchó y le dijo, me parece muy bien, pero no estoy de acuerdo que le pongan a Ali Rodríguez Araque, no sería de acuerdo a mi personalidad, a mis características. Aparte que es pavoso, ya va, yo estoy vivo, nos dijo, así que olvídense de eso, es una horita. Y nos dijo, pero les propongo la escuela que llevaba originalmente el nombre que yo desarrollé en función de este gran pensador y luchador, Salvador de la Plaza. Y para nosotros fue como un pase de testigo impresionante. Entonces, más bien lo que quiero es agradecer, más que hacer algún aporte particular, Elías, Reinaldo y por supuesto Juan Ramón, amigo, participante, camarada y promotor de este esfuerzo. Tú buscabas la foto de esa reunión fundacional que tú estuviste, justamente, que estuvo Roy Chatterton, que estuvo nuestro Julio Escalona, que no salió en la foto porque salió un momento al baño y nos perdimos de que históricamente estuviera como en ese momento en que se da este proceso. Pero quería agradecerles, ¿por qué? Porque ahorita yo escuchándote, recuerdo como nosotros, que tú comenzaste hablando de una generación joven, nos impresionaba mucho que una generación que luchó hace más de 50, 60 años en condiciones tan adversas, se fijara en jóvenes que no hemos vivido afortunadamente todas estas dificultades, que vivimos más bien las etapas luminosas, con algunas dificultades y algunas luchas, pero que gracias al comandante Chávez no tuvimos que sufrir todas estas gravedades que sufrió Ali durante 13 años montado en árboles, en guerrillas, pero sí logramos tener mentores en estos sujetos. Y yo siento a veces con tristeza que veo generaciones actualmente más jóvenes que nosotros,
que no logran alcanzar a tener mentores de carne y hueso que los vean como esa bandera prístina que tú mencionas en Ali. O sea, Ali con sus 80 años, cuando lo conocimos, era una persona transparente, que sentía eso, que uno decía, puño, ¿cómo hubiese sido de joven? ¿Quién no hubiese querer conocer a sus abuelos y a sus padres de joven? Entonces, agradecerte porque tú transmites hoy, de forma muy adecuada, la memoria y nos haces sentir y recordar a estos mentores que a nosotros nos impactaron en nuestra juventud y con esa transmisión del fuego nos obligaron a no corrompernos, a no desviarnos, a no engañar ni a mentir jamás. Entonces, como decía una canción rusa de esas miradas de juicio superior que hace que los jóvenes no nos podamos ni desviar, ni mentir, ni engañar. Entonces te agradezco de verdad, le agradezco también al CEDES darnos esta oportunidad, porque este es el mejor homenaje a quienes ya partieron y que quedaron encarnados en nosotros. Recordarlos con la actividad práctica cotidiana del esfuerzo por un mundo mejor. Así que de verdad yo te agradezco porque me hace reflexionar el por qué uno tomó muchas decisiones en su momento frente a seres humanos como estos. Nosotros, así como tú dices, un acuerdo y quedamos comprometidos con la palabra de David. Cuando tuvimos la reunión con el doctor Ali, a partir de ahí hicimos una campaña de un año de conversar con los jóvenes y servir al pueblo, para hacer una caracterización de nuestra época. Ahora, este compromiso que adquirimos de la mano de tu increpamiento justo, que es rescatar a mayor profundidad, ir a ser más radical en Ali Rodríguez Araque. Entonces, aceptamos ese reto en conjunto y agradecemos a David, que ha sido uno de nuestros guías y orientadores en este aspecto, de la mano, por supuesto, con Argenis, con toda la familia, que nos han permitido a nosotros apropiarnos un poquito de esa bandera, pero además sentir que somos merecedores de apropiarnos un poquito de esa bandera, que es la bandera de todos y de todas. De verdad, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Quería, Juan Ramón, intercambiar contigo y que pudieras profundizar en tres temas sobre el pensamiento de Ali, ¿no? Uno, primero el petrolero, de lo que he podido leer y de muchos intercambios que tuve con Ali en viajes, etcétera, ¿no? Siempre en los aviones, cuando hacíamos esos viajes largos a Medio Oriente, China, yo buscaba sentarme con Ali Rodríguez, con Jordani, y pues eran viajes larguísimos, o sea, aprovechar, digamos, exprimir toda historia y conocimiento. Entonces, fíjate, lo primero sobre el tema del petróleo, ¿no? y la famosa y permanentemente repetida tesis de la sociedad posrentística, ¿no? Yo en Ali más bien comprendí que había una visión de una cultura posrentística, porque es que nadie puede renunciar a una renta que tiene. Nadie renuncia a una renta. Veámoslo desde lo más cotidiano de la vida, ¿no? Cuando se habla de la cultura posrentística, es decir, nosotros clausuramos el petróleo. No vamos a producir más petróleo, ni más minería, ni absolutamente nada, y bueno, vamos a vivir del café, del cacao, de las flores, etc. Eso no es posible. Entonces, más bien yo veía en Ali el empeño de una cultura posrentística, que era la inversión productiva de la renta, que era una cultura de la austeridad frente al derroche que dio el rentismo petrolero, del mantenimiento de las infraestructuras, de lo público, de la eficacia en la inversión que se hiciera, ¿no? Quería que desarrollara sobre eso. El segundo tema es la democracia, ¿no? Yo creo que, como bien tú lo señalabas, Paneiro con la Casa del Agua Mansa y Ali, con toda esta corriente que inicia con su carta de renuncia al PRD, hacen un rescate importante de la democracia, ¿no? Yo no sé si ambos tuvieron, bueno, esa mala práctica que tenemos nosotros de que alguien tuvo que ser influenciado por alguien, ¿no? Pero más bien los inscribo dentro de la corriente de Chantal Mouffe, ¿no? y Ernesto Laclau, de rescatar, ¿no? De superar las desviaciones autoritarias
que los socialismos realmente existentes protagonizaron, pero también, y que fue usado por la derecha para estigmatizar al socialismo como autoritario, como dictadura. En ellos hay un empeño fundamental por reivindicar, ¿no?, lo que posteriormente Chávez sintetiza en esta frase de la democracia socialista. O sea, no hay democracia capitalista, el capitalismo es antidemocrático. Solo el socialismo puede ser democrático. ¿Y menos? Dale, entonces, esa es otra línea, ¿no? En Ali, ¿no? El retomar y el impulsar la restitución de la democracia como algo, digamos, que es inherente al socialismo, que es inherente a la lucha del pueblo, que es inherente, etc. Y el tercer elemento que señalaste, que me tocó con mucha más profundidad conversar con él, era el tema de la dinámica interna, ¿no? Ali tenía, sus últimos años lo dedicó al tema de la agricultura. La agricultura como el gran motor del desarrollo de una economía alternativa. Y fíjate que ahí él la ve vinculada, incluso la agricultura, no el petróleo como motor de la agricultura, sino la agricultura como motor de la industria petroquímica venezolana. Él decía, bueno, primero la alimentación, la gente puede dejar de hacer todo menos comer. Recuerdo esa frase de él. Entonces, la gente siempre va a comer y siempre va a haber que producir alimentos. Y entonces, producir alimentos implica el desarrollo, la potenciación del desarrollo, la llamada internalización petrolera, que era la producción de urea, la producción de insumos plásticos que necesita la agricultura, imaginémonos hasta cercas de plástico, los bebederos de los grandes centros avícolas, porcinos, etcétera. Él tenía todo un listado de las cosas que podían desarrollarse, pero también el área metalmecánica. Entonces él veía la agricultura como el motor que impulsaría y relanzaría la industria siderúrgica venezolana, los tractores, la maquinaria, los arados, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, quería ver si, yo no sé si Ali escribió, siempre lo habló mucho conmigo, pero nunca vi un documento escrito, nunca lo hizo. Yo entiendo que sí. Entiendo que al comandante Chávez le pasó algunos documentos escritos sobre esa tesis que tenía él de la agricultura como motor, al revés de como lo vemos, como motor de otras grandes industrias y por supuesto de la industria ligera en el país, ¿no? Bueno, Ali, disculpa de no... David, pero que no te refería. También, gracias por estar aquí. El doctor, él decía que las revoluciones agrarias eran las impulsoras de las revoluciones industriales, porque él no conocía una revolución industrial sin estar precedida de una revolución agraria. Ni siquiera la británica. Sí, entonces él decía que el despliegue agrícola iba a demandar hierro, aluminio, todo eso. Igual la industrialización de toda esa producción agrícola, pues iba a ser un encadenamiento virtuoso. Un encadenamiento virtuoso, pues, o sea que mismo conseguir. Y él sí dejó, aquí está este documento, este documento es muy importante, nuevas tareas, nuevos desafíos, nuevas realidades. Incluso allí hay una parte, él hablaba de que el problema acá no era de producción, sino de comercio, cómo se comercializaban los productos, como decía Tepe. Hay muchos productos, pero no todos tienen acceso. Sí, ¿cómo se redistribuye? ¿Cuál es la visión que los redistribuye? Pues, ¿en función de qué? Pues, eso, ¿para qué quieres el poder? Pues? O sea, sí, ¿y por qué la política? O sea, ¿para qué la política? Para hacerlo. Entonces, el tema sí dejó escrito, dejó intervenciones que hay que rescatar, o sea, entrevistas dejó por montón. Ahí hay
donde está delineado ese pensamiento. Y sobre el tema democrático, bueno, él fue, el gran sueño de él siempre fue la creación de un partido revolucionario. Él decía que su mayor frustración que veía él, decía que mientras los aparatos armados estaban totalmente desconectados de la realidad y la dirigencia estaba concentrada en eso, pues en una situación armada con desenlace armado, en la misma organización, en su brazo legal, que era el Partido Ruptura, se estaban dando toda una eclosión, un florecimiento cultural, democrático, de vinculación con la gente. Entonces, él decía, una de las grandes cosas que él decía, no puedo entender esta desvinculación, cómo una vanguardia dirigente se desvincula, se concentra, deifica, pues, o sea, convierte en un endiosamiento el tema armado per se, cuando se está desplegando una realidad social súper interesante, cultural, de alcance. Dice, yo nunca he visto una fuerza en Venezuela, decía él, con ese despliegue, pues. Yo les voy a confesar a ustedes aquí, yo no he vuelto a ver más, y lo añoro, en el movimiento revolucionario venezolano, tal despliegue de creatividad, de organización, de libertad, pues hasta de libertad creativa para hacer política en este país, como la que vivimos entre junio y agosto de 2004, durante el referéndum revocatorio contra el comandante Hugo Chávez. Yo no he vuelto a ver más eso en el chavismo. No lo vi más nunca, nunca. Y yo sueño, así como el doctor Ali soñaba con tener una fuerza como el movimiento político Ruptura, pero dirigido con una vanguardia revolucionaria profundamente democrática. Yo no he vuelto a ver tampoco eso. Pues yo viví eso, yo viví esa experiencia y la echo de menos. Pues. Siempre que puedo recordarla, me recuerdo del diablito y del florentino aquel, no sé quién le dibujaron esos muñequitos, pero eran geniales. Más nunca lo viví en este país. Después llegó la clase política, agarró y manoseó eso, creó las morochas. ¿Te acuerdas de las morochas? Para dejar por fuera, esa es la vaina más antidemocrática para dejar por fuera las expresiones políticas chiquititas y quedarse con todo, pues. Entonces hasta crearon un partido V. ¿Se acuerda del partido V que se creó? Bendito sea Dios, como todo lo manoseamos y lo agarramos y lo desvirtuamos. Entonces, sobre el tema del autoritarismo, él lo vivió. Él vivió eso. Él vivió profundamente el tema del autoritarismo. Yo recuerdo un día, estábamos trabajando Argenis en el Ministerio de Energía Eléctrica y me dijo, Juan Ramón, tú estás aquí en el edificio, pero como yo vivía a 3 cuadras de ahí, me dijo, no, ya yo me fui, pero no, vente para acá, que necesito que nos sentemos a prepararle una respuesta a Teodoro Pekov. O sea, Pekov lo había en el periódico Tal Cual de esa tarde, y dijo cualquier cantidad de infamias de él. Dijo, mira, no le voy a tolerar a Teodoro Pekov ni una sola de sus insolencias. Y nos sentamos ahí, como a las 11 de la noche terminamos la respuesta. Llamó a Eleazar Díaz Rangel por teléfono, resérvame esa página hasta el final, aguántame hasta el final que yo te la mando. Y ahí nos sentamos a describir, a preparar ese escrito. Estábamos discutiendo, preparar un texto, manda ahí, revisa y sigue aquí y tal cosa. Hasta que montamos eso y al día siguiente, calientico en la mañana, salió una página completa que le respondió a Pekov. Tronó Teodoro Pekov, dice la cuestión. Porque Teodoro dice que él era mi compañero y mi compañero fiel anduvo conmigo y ahora anda en otras cosas. Y yo no anduve contigo para empezar. Él fue con Luben. Él no duró un minuto, no anduvo un minuto con él estuvo bajo la comandancia de Luben Pekov y que fue la época más ingrata que él pasó en el movimiento revolucionario. En esos 13 años de guerra que van de 1966 al 79 fueron sus horas más amargas que tuvo cuando estuvo bajo la comandancia de Luben Pekov. No lo dice en el escrito ese ahí, ¿no? Y en el libro
en el libro, antes de que se me olvide, el comandante ese testarudo que él le decía, vamos a buscar un mejor terreno para abrir el combate. No, tiene que ser en Trujillo. Miren, no tienen bota, andan mal alimentados, andan mal vestidos. ¿Cómo vamos a presentar la cuestión? No, en Trujillo. En Trujillo fue un desastre. Ese terreno, el terreno fue peor. Bueno, ese fue Luben. Ese comandante con el que debatió fue Luben Pecó. Entonces, él vivió eso del autoritarismo de toda esa dirigencia. No quería eso. De hecho, en las tesis de partido que él escribió, ¿tú conoces el libro que él hizo con el general Müller Rojas? El del PSV, cuando estaba en la comisión promotora de creación del PSV. Él soñaba con que el PSV fuese ese partido revolucionario donde se hicieran esas grandes transformaciones, y era lo que él tanto anheló, pues como la estructura revolucionaria que tuviera con los pies aterrizados en la realidad nacional y que tuviera dirigido por una estrategia y una teoría y una estrategia correcta. Y sobre la base el tema del porrentismo es lo que tú acabas de describir, Elías, era el uso del petróleo. Acuérdate que el doctor Ali Rodríguez bebió en la tradición del gran, del pensamiento positivista venezolano, ese pensamiento positivista que arranca con Adriani, pasa por Diego Nucete Sardi y va con Briceño Iragorri, Mariano Piconzala. Todo eso, ese fue el famoso positivismo intelectual que en Venezuela lo frustra Acción Democrática y Pérez Jiménez con el derrocamiento de Medina. Medina era la experiencia positivista que iba a desarrollar toda esa parte que no vivimos del positivismo en Venezuela en el siglo XX. Todo eso lo frustró Pérez Jiménez y Betancourt al derrocar a Medina. Entonces, él viene de esa tradición, de ese pensamiento, fundamentalmente Alberto Adriani, que nosotros no coincidíamos. Alberto Adriani no quería los ferrocarriles, él promovía era el automóvil. Decía, esa es la contradicción que tenemos con él. La única contradicción que tenemos con Adriani es esa. En el estudio de esa Venezuela profunda, pues, para ver qué hacer con esa riqueza y dejó estudios el doctor en conjunto, pues. Aquí yo pedía los lentes porque en el documento de la carta de renuncia, él anda desde 1970 con un personaje que llamaban Rolando. Él andaba con Rolando, con Mario y con Rolando. Pero con Rolando él desarrolló todos los estudios sobre el rentismo en Venezuela, sobre el rentismo petrolero. Aquel librote grandote, el PRB sacó, imprimió durante la época insurreccional, imprimió 2 tomos de 2 libros, pero hubo un tercer libro que ellos llamaron La Renta Absoluta. Ese libro después, su autor, Rolando, que yo les voy a decir quién es Rolando más adelante y les voy a explicar, porque el doctor también se llevó una enorme incomodidad, pues él no estaba de nada, para nada agradable. Eso no le hacía ninguna gracia a él el trato que le dieron a Rolando después. Rolando después publica ese libro con el nombre de La Cuestión Petrolera. Rolando es Bernard Mommer, que anduvo desde 1970 anduvieron juntos. Y él no le gustó para nada, no le agradó para nada el tratamiento que se le dio a Rolando. Se murió esperando que lo llamaran por teléfono para que le explicaran, pues, para que le preguntaran su opinión sobre el apresamiento de Mommer, pues, y sobre la persecución a Mommer. Y yo viví eso, pues, David. Yo viví esa cuestión ahí cerca. Esos últimos meses de vida del doctor lo vi así y con ese disgusto, porque era su compañero, pues era el hombre con que él trabajó, estudió a profundidad el tema de la renta, junto con Asdrúbal Batista y con él, con toda una serie
de pensadores que en Venezuela han tocado ese tema. Gracias, Juan Ramón, y al Centro de Estudios de Democracia Socialista por esta intervención, este demostrar que Ali no se ha ido, que Ali sigue en estos montes y sigue por estos predios dando que hablar y invocándonos o convocándonos a seguir. Yo en las clases que he dado a los queridos amigos de la Escuela Salvador de la Plaza, al Movimiento Obrero Ali Rodríguez Araque, siempre me precio de hablarles de las anécdotas de Ali, las que por supuesto me tocó vivir, unas de carácter muy privado, otras no tanto, pero siempre busco relacionarlas al hecho, y aquí Elías nos dejó 3 preguntas muy importantes. Nos dejó el tema del Estado porrentista. Hay una anécdota privada de papá, previo, varios años antes incluso que le diagnosticaran la enfermedad que se lo llevó, y antes que él asumiera el cargo como secretario general de la UNASUR. De hecho, él estaba en la transición de ser el presidente de PDVSA a la Cancillería. Él venía de una discusión con el presidente Chávez. Para quienes no lo saben, Ali, muy bien dicho por Juan Ramón esta noche, desplegó un estudio, pero que además no fue individual, fue un estudio colectivo, grupal, donde hubo intelectuales de alto vuelo, como Luis Brito, por ejemplo. Estuvieron involucrados en esos estudios. Y como dice Juan Ramón, fueron estudios dialécticos, dinámicos, que no se quedaron en el tiempo y el momento en que ellos los iniciaron, sino que los continuaron mucho tiempo después, hasta el punto que papá, meses antes de partir, todavía hablaba de esos puntos y todavía conversaba con esos intelectuales del desarrollo de esos temas. Esta anécdota, papá llega al Palacio y me dice, Chávez sí me pudo echar una broma, dijo el otro término. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo lo del mercado interno. Y él, como buen campesino que es, me agarró y me dijo, pero ven acá, si nosotros somos deficientes en carne, vamos para Argentina, porque nosotros tenemos excedente de petróleo, y le damos petróleo a Argentina, y Argentina que no de carne a nosotros. Y desarrollamos el mercado interno latinoamericano. Y de ahí nos vamos a enganchar, esas son palabras de Ali, cuidado, y de ahí nos vamos a enganchar para entonces nosotros desarrollar nuestro mercado interno en base a lo que nos haga falta a nosotros, pero a lo que nos haga falta a nuestros hermanos latinoamericanos. Hasta ahí la anécdota, que se continúa después con Ali como secretario general de la UNASUR, que fue el único secretario general de la UNASUR y el único político latinoamericano que se dedicó al estudio de todos los recursos naturales de América Latina y a demostrar de que había una renta, una economía rentista en general en Latinoamérica, y que eso nos vinculaba culturalmente, pero también era la vía de solución para la unidad latinoamericana. Por cierto, de esa tesis nadie habla, desaparecieron ese edificio y desaparecieron todos esos documentos. Gracias a Dios, yo los tengo todavía. Esto es para desarrollar después. No solo yo, a otra gente también las tiene. Ahora, el Estado porrentista, Ali era proclive a una solución tipo Noruega.
que salvó a Noruega de la enfermedad holandesa y de la enfermedad noruega, conocida también así en economía, pero a la manera venezolana, a la manera socialista venezolana, que estaba en construcción. Y que está allí, eso está allí. Como está la renta allí aún latente, no solamente petrolera, líder, la renta del oro, la renta energética que tenemos, porque además nuestra energía, 80 y pico % es hidro, no es petrolera. De los pocos países del mundo. En América Latina solamente 3. Y eso es una renta, porque es algo regalado, es algo que nosotros podemos arrendar. Ese es el concepto fundamental de renta. Esa anécdota se resuelve con lo que te acabo de decir del presidente. Me dice, sí me pude echar una broma a mí. Me volteó la tortilla. Si le cambió la... Me volteó la tortilla. Y otros 2 puntos más que anecdóticos, aquí lo resaltaron 2 compañeros, es que Ali soñaba así con un partido revolucionario, pero porque él siempre fue un ser de equipo, un ente de equipo. Y por eso abogaba por la unión. Nunca dejó de abogar. De hecho, hubo serios enfrentamientos con compañeros históricos y queridos a la hora de integrar el PSOE, que no se integraron al PSOE y prefirieron la vía de la confrontación con el presidente Chávez, de la confrontación con el PSOE, y ahí están aún algunos, otros ya se han ido. Me tocó vivir anecdóticamente eso y sus comentarios al respecto. Como mira, uno de los comentarios de él es, nosotros nunca soñamos que íbamos a llegar a Miraflores por la puerta de adelante. Nosotros siempre pensamos que íbamos a amarrar nuestros caballos En las rejas de Miraflores. En las rejas de Miraflores. Ocurrió lo impensado. De la mano del impensado. Con todo lo que quiero decir es que eso está allí latente aún. Eso está ahí latente aún. Él era también partícipe de la idea del presidente Chávez de que no existe democracia capitalista, eso no existe. Ahora, sobre el tema del Estado, él tenía una profunda comprensión de qué era lo que estaba pasando y del peligro de ese Estado, llamémoslo rentista burgués, que no se pudo modificar y que sigue vivo. Y por eso estamos, y por eso andamos. Pero la revolución sigue aquí. Y eso es y esa es la bandera que nosotros tenemos que seguir ejerciendo. Cuando nombraste a Luis Brito García, el doctor fue un férreo defensor a ultranza, intransigente, de que los asuntos de Venezuela se resuelven en los tribunales nacionales, con todas las críticas al Poder Judicial que se le pueda tener, pero él tenía esa bandera. Y la otra cosita que me faltó decir es que referente al liderazgo del comandante Chávez, él entendió lo que entendió Angel de Mar, pues, de saber jugar el segundo violín, pues. Él entendió desde siempre y lo reconoció siempre. Yo lo reconozco, ¿sí? Y él es el líder, lo reconozco como el líder y me toca el papel de segundo violín. Esas 2 cositas me faltaban en la personalidad del doctor. Bueno, buenas noches, camarada. Solo quería hacer una observación respecto a lo que dijiste cuando comenzaste tu intervención, que te alegraba mucho que había jóvenes acá. Nosotros somos al contrario, además de los jóvenes, a mí me alegra mucho, pero más me alegra cuando veo personas como nosotros con suficiente edad y todavía que estemos en esto. Me alegra mucho. Y justamente uno de los problemas de nosotros, de los de izquierda, es eso, que a veces
con 60 años, 65, ya nos consideramos viejos. Y nosotros pensamos que no es así. Ya a esa edad consideramos que tenemos ya mucho más sabiduría, más conocimiento. Tú lo acabas de decir allí. Yo no creo que Araque, el compañero Araque, con 34 años, 35, al frente de PDVSA hubiese hecho lo mismo que hizo con la edad que tenía después. Era otra persona, más sabio, era otra persona con más conocimiento, como estamos todos acá nosotros. Y esa gran situación que tenemos nosotros la izquierda, de querernos retirar y pasar a ser asesores, ponernos en eso, de asesorar a los jóvenes. Yo tengo 60 años, hermano. Yo me siento todavía con ganas de echarle pichón a esto. Y eso no quiere decir que no asesore a un joven, no lo ayude. Pero yo sé que 40 años atrás, yo no soy el mismo que soy ahora. 40 años atrás, mi lucha sindical yo la hacía de otra manera. Con mi sabiduría que tengo ahora, por supuesto, actúo de otra forma. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a veces nosotros de izquierda, por estar en esto, estar retirándonos, creo que antes de tiempo. Porque la edad aquí, el de izquierda no tiene edad, nosotros tenemos que estar hasta el final. Entonces le estamos dando oportunidad a personas que a veces por eso, por darle esa oportunidad a esas personas sin conocimiento, pasa lo que está pasando. Puedo citar, y ustedes saben, muchos ejemplos. Y hay unas personas metidas ahorita allí en cargos de gobierno, jóvenes, digámoslo así, inclusive hasta sin conocimiento. Y ahí está el resultado. ¿Cómo está esto? Al frente de esas instituciones deben estar gente como nosotros, con conocimiento, con sabiduría y con ganas de echarle pichón a esto. Porque el problema es ese. Compañero Araque, ¿qué hizo con su edad que tenía, como usted dijo, con esa edad? Se puso al frente de PDVSA. Y yo conozco muchos compañeros como Araque que no rechazan esos cargos, más bien se ponen, no, yo mejor me veo aquí. No, hermano, nosotros tenemos que tomar la rienda de esto. Nosotros todavía tenemos mucho que dar. Y los jóvenes, por supuesto, con nosotros. Porque no lo podemos obviar, están allí, ¿verdad? Pero nosotros creemos que la situación del país, la situación que está viviendo requiere de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría. Es la nuestra, la que necesita el país. ¿Qué cosa? Los presidentes capitalistas, ve lo que es esto, son presidentes de 70, 75 años, hasta 80 años, ya ahí es que son presidentes, porque adquieren todo ese conocimiento capitalista para aplicarlo, porque ya ellos están listos, rompieron todas esas etapas, porque las etapas hay que consumirlas. Si yo tengo 20 años, yo tengo que consumir mi edad de 20 años, yo tengo que ir a, qué sé yo, a discoteca, tengo que quemar mi etapa. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando ya nosotros quemamos eso y tomamos las riendas, comenzamos a aprender lo que debemos aprender y somos unos verdaderos hombres de izquierda, bueno, vamos a aplicar la izquierda como es. Si vamos a aplicar socialismo, ¿verdad? Vamos a hacerlo ahora, nosotros, que sabemos lo que es socialismo, que sabemos lo que es una revolución. El joven no es que no lo sepa, pero no tiene el conocimiento y la lucha que nosotros hemos tenido. Y por eso que a veces vemos esa ventaja que nos tienen estos capitalistas. Porque se preparan, son hombres preparados. Un hombre de 80 años está preparado. Y ahí lo ven gobernando esas grandes naciones. Y nosotros, ¿por qué no hacemos lo mismo? Con hombres sabios de izquierda, de 70, 80 años, 60 años, 65 años. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Yo creo que este es un país que si lo gobierna gente de izquierda sabia, con cierta edad, yo creo que nosotros, así como lo hizo Araque en ese momento con PDVSA, si lo hacemos en el país, esto debe marchar mejor. Es una observación simple que yo quería hacerle a todos ustedes. Me incluyo porque tengo mis 60 años y yo quiero seguir en esto. Pero no quiero estar de asesor, yo quiero luchar, quiero ponerme al frente. Y si esa idea que tenía Araque de montar un partido, ¿cuál es el miedo? Quiero agradecer la invitación del Camaroski Juan Ramón Guzmán
para estar presente en este extraordinario seminario consagrado, dedicado a uno de mis grandes maestros, diría yo, en la formación política, en la formación revolucionaria, como lo fue el comandante Fausto Alí Rodríguez Araque. Hay alguna serie de elementos que Juan Ramón tocaba en su intervención, donde, claro, señalaba entre las preocupaciones de Alí fundamentales el tema de la construcción de una teoría revolucionaria, de la vinculación de ese partido con el poder popular, y en otro elemento la creación de un verdadero partido revolucionario. Y señalaba que entre una de sus preocupaciones, Alí tenía ser un gran estudioso del Estado venezolano, su formación final por Lenin, y el tema del mercado interno. Allí recuerdo de mis conversaciones, yo tuve la oportunidad de acompañar a Alí en la Asamblea Nacional, junto a otro compadre y amigo que veníamos en ese momento, yo de la Unión Soviética y él venía de formarse en Inglaterra, Augusto Montiel. Estuvimos allí como dos jóvenes recibiendo las luces que Alí nos desplegaba. Y una de las palabras, cuando recordaba lo que Juan Ramón decía del mercado interno, él decía, efectivamente, nosotros debemos hacer un despliegue para que los niveles de consumo en el país puedan aumentar. Pero cuando hablaba del mercado interno y se refería al tema petrolero, decía, aquí hay que resolver un problema. La derecha anda por un lado hablando de internalización, de internacionalización. Lo que debemos, por el contrario, es internalizar el petróleo. Es decir, agregarle valor dentro del país. Es decir, que el petróleo se transformase en una gran locomotora, agregándole valor, una gran locomotora, y poder, decía Alí, mover la balanza entre productos y derivados. Es decir, hay que irse moviendo a través de la ciencia, la tecnología y la innovación hacia agregarle valor a nuestro petróleo, de manera que podamos nosotros entonces también promover que el petróleo sea la locomotora de industrialización del país. Hay otro elemento que me llamaba mucho la atención de esas conversaciones que tuve ya cuando tuve la dicha de ser una de las personas que el 2 de febrero, cuando se inicia el gobierno bolivariano, llega junto con Alí Rodríguez al piso 14 en la torre de Parque Central. Llegué antes que al Cabito Chirino, por lo menos. Antes que el Cabito Chirino, el Cabito después. Entonces, antes que el Cabito, después llamamos al Cabito a trabajar. Y era el tema de la formación de capital nacional. Y cuando Alí hablaba, que me parece un tema que seguramente que Juan Ramón ha tocado esos temas, la formación de capital nacional. Y hablaba él de formar poderosos capitales nacionales, y recordaba que él decía que uno de los errores en el proceso de nacionalización petrolera fue haber nacionalizado a los incipientes capitales petroleros que habían nacido como Mito Juan y Petrolera Las Mercedes. Eso no se me olvida jamás, yo a partir de allí. Pero yo admiré de Alí, a quien conocí por allá en mis años, yo hablo de mí por décadas, en mis años 30. En mis años 30 tuve la dicha de conocer a Alí Rodríguez, y andábamos un grupo de jóvenes hablando del papel que jugaba la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo, particularmente con la formación soviética que traía, el valor de cómo nosotros podemos pasar de datos a información, a conocimiento y a saberes. Bueno, esa preocupación de Alí lo lleva a que nos pidiera a Augusto Montiel en ese momento en su oficina y a mí a montar un seminario, un curso especial, ¿verdad?, que se llamó Internet, un instrumento para la conspiración silenciosa. Yo tuve la dicha, a pesar de mi formación como biólogo molecular, como bioquímico, de haberme abrazado a la tecnología de la información desde muy temprano en mi desarrollo profesional, pero venía inspirado en el valor que eso tenía. Bueno, en esa actividad que la realizamos en los dos caminos, Alí mostró, yo veía el tema, yo decía, caramba, este hombre se apoderó del pensamiento martiano de ser culto para ser libre, y del pensamiento bolivariano de moral y luces. No había ninguna duda sobre la moralidad de Alí, pero veíamos
la inspiración en su preocupación permanente por el tema del conocimiento, por el tema de la información. Eso fue un pensamiento clave, al tanto que cuando me invita a formar parte de su equipo en el Ministerio de Energía y Minas, en ese entonces, yo me encargué de un proyecto que se llamaba Proyecto El Dorado, que era un proyecto de un sistema de gestión de concesiones mineras, que se lo arrancamos a Intesa, a la empresa esta de espionaje petrolero de SAIC, con PDVSA, amparada por Urdaneta. Entonces, ¿qué queda aquí? En primer lugar, quería agregarle a lo que Juan Ramón decía, el tema de la preocupación de Ali por la internalización versus la internacionalización de la industria petrolera. Eso es importante. Otro elemento clave que quisiera rescatar es el de la formación de capitales nacionales, cuando se refería a que la nacionalización acabó con los capitales incipientes nacionales que se estaban formando por una burguesía nacionalista, como hablábamos nosotros. Yo me recuerdo cuando estudiaba en la Universidad Central en veterinaria y agronomía, que nosotros veníamos en esa época, perdí la línea de lo que quería señalar ahorita. Cuando estudiaba en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que nosotros veníamos, ahí perdí el ritmo de lo que quería. El tema de que nos hacíamos acompañar en esas marchas muchas veces por Reinaldo Chervili. ¿Usted se recuerda? Porque Pro Venezuela la competía con la burguesía rancia que entregaba la patria, que era en ese momento Fede Cámara. Yo recuerdo que, yo me imagino que yo asociaba el pensamiento de Ali a eso, que había que tener, de alguna manera, apoyar la formación de esa burguesía nacionalista y nacional, que tenía una preocupación realmente por el desarrollo del país. Ahora, hay un documento que recoge gran parte del pensamiento de Ali en términos de teoría, en términos de partido y de vinculación. Y ese documento creo que hay que rescatarlo, porque a pesar de que hoy se lo atribuye a otra gente, yo entiendo, porque yo lo recibí en su momento, que fue un documento de Ali con Farruco VI, que fue la declaración fundacional del Partido Patria para Todos. Allí, incluso el comandante Chávez se inspira en muchos de esos elementos y toma parte del discurso de ese documento fundacional de principio, donde se hablaba, por una parte, de la necesidad de luchar por una Venezuela que pudiese proporcionar la máxima suma de felicidad al ciudadano, pero por otro lado se decía, pero para hacer esto debemos ser gobierno, debemos tener el poder. Ese pensamiento de Ali me parece importante, que está ahí subsumido, a pesar de que se lo hayan atribuido otra gente vinculada al PPD en esa época. Entonces quería rescatar esos tres elementos. En primer lugar, su preocupación por el tema del conocimiento, su papel, el reconociendo el papel de la ciencia y la tecnología. Tanto que yo recuerdo que Lelis Páez, cuando la asumen en la Asamblea Nacional, le corresponde una de las comisiones, la recomendación de Ali, ciencia y tecnología. Y recuerdo que entonces la compañera Leli estaba en esa comisión. Y eso ya demostraba a las personas que venían que se activaban, pues, la importancia de eso. Entonces, yo quería hacer esos dos, digamos, aportes en términos de lo que se está diciendo, decirle que fue para mí realmente una experiencia. Hasta hoy no he tenido un maestro, ya en los 60s, que supere el aprendizaje de maestro de ese gran gurú de la política, de la economía, de la moralidad, que fue Ali Rodríguez Araque, el comandante Fausto. Juan Ramón, muchísimas gracias a todos y a todas. Yo creo que ha sido una extraordinaria introducción al pensamiento, y a la vida también, a la vida y obra del maestro y camarada Ali Rodríguez Araque. Hay cosas que no dio chance de abordar. Cada uno de esos libros da como para varias conferencias, no solamente una. Aquí no solamente hay una crítica de la Venezuela porrentista, yo voy a despedir nada más. Ahí también hace una crítica al capitalismo popular. Pero no quería como despedir ya esta actividad sin mencionar el último texto que yo leí del maestro Ali,
Yo no sé si fue lo último que escribió, no lo creo, pero es un texto que está publicado en Aporrea. Se llama Primer Centenario de la Venezuela Exportadora de Petróleo. Lo escribe junto con Momer, junto con Bernard Momer, en el 2017, es decir, un año antes de su desaparición física. Es un extraordinario documento, creo que ya hace una excelente síntesis de lo que es su planteamiento en materia petrolera, además muy adecuado al momento actual. Bueno, nada, de nuevo, muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, que viva Ali Rodríguez Araque.